Los contenidos de este vídeo los tenéis en la unidad 4, en el epígrafe 3, en la página 75, en ese epígrafe de pasivas reflejas e impersonales con se. Y lo que voy a hacer en este vídeo es comentar con vosotros la solución a la actividad 10 que tenéis en esta página. Esta actividad 10 os pide que clasifiquéis una serie de oraciones y las clasifiquéis en pasivas reflejas o impersonales y que expliquéis por qué son pasivas reflejas o por qué son impersonales. Impersonales con se, claro, por eso el ejercicio trata de que sepáis distinguir las pasivas reflejas que llevan el morfema verbal se de las impersonales reflejas que llevan el morfema verbal se. Es muy fácil de distinguir una vez que se tiene práctica y teniendo claros unos conceptos. Los conceptos que tenéis que tener son las definiciones o las estructuras, las condiciones de construcción de este tipo de oraciones. Recordad que las pasivas reflejas necesitan la forma se, llevan un verbo en voz activa y ese verbo puede estar en tercera persona del singular o tercera persona del plural. El verbo puede ir en singular o en plural. Se difundió la noticia, se difundieron las noticias. Se difundió la noticia, se difundieron las noticias. Mientras que las impersonales con se siempre van el verbo tiene ese morfema verbal se, pero siempre tiene que ser el verbo, siempre tiene que estar en tercera persona en singular, nunca en plural. Si yo tengo se y el verbo en plural, ya no puede ser impersonal refleja. Y la otra condición es que las impersonales con se no tienen sujeto, mientras que las pasivas reflejas tienen un sujeto que concuerda con el verbo. Pues vamos a ver este ejercicio cómo se solucionaría. Clasifica las siguientes oraciones en pasivas reflejas e impersonales y explica por qué. A. Desde mi ventana se contempla un paisaje maravilloso. Voy al verbo, veo que efectivamente el verbo es contempla, está en tercera persona de singular y va precedido de se, que como es un ejercicio de pasivas reflejas e impersonales con se, pues yo ya sé que el verbo, se es un morfema verbal. Desde mi ventana se contempla un paisaje maravilloso. Tengo la forma se, el verbo en tercera persona de singular, podría ser o pasiva refleja con el verbo en singular o impersonal refleja. ¿Hay algo que esté concordando con se contempla? Efectivamente, el sintagma nominal un paisaje maravilloso está concordando con contempla, porque si yo contempla lo paso a plural, veo que esto se convierte en plural. Desde mi ventana se contemplan unos paisajes maravillosos. Un paisaje maravilloso es el sujeto. Por tanto, tengo un sujeto paciente, el verbo con la forma se y desde mi ventana un circunstancial de lugar. Por lo tanto, sujeto paciente, un paisaje maravilloso, desde mi ventana se contempla, predicado. Sería una oración pasiva refleja. Si queréis, podemos pasarla a pasiva perifrástica, que sería un paisaje maravilloso es contemplado desde mi ventana. Y la voz activa sería alguien contempla un paisaje maravilloso desde mi ventana. Vamos con la oración B. No se ven bien las estrellas con este cielo tan nublado. Me voy al verbo y veo que es ven. Está en plural, por tanto, descarto que sea impersonal. No puede ser impersonal refleja porque el verbo está en plural. Va precedido del morfema se, todo el verbo es se ven, y veo que las estrellas efectivamente está concordando con el verbo. Si yo el verbo lo pongo en singular, esto va a pasar a singular. No se ve bien la estrella con este cielo tan nublado. Imaginaos que estuviera hablando de una estrella en concreto, de la estrella polar. No se ve bien la estrella con este cielo tan nublado. Es decir, las estrellas está concordando con el verbo se ven, es su sujeto paciente. Y, como todas las oraciones que son pasivas reflejas, no tiene complemento agente. Evidentemente, alguien ve las estrellas.
pero no se menciona en las oraciones pasivas reflejas. C. En este país se lee poco. En este país se lee poco. Voy al verbo, lee, está en tercera de singular, es decir, que puede ser pasiva refleja o impersonal refleja. Va precedido o lleva el morfema se. Pues voy a ver, ¿qué tengo? En este país se lee poco. Tengo un sintagma preposicional y tengo un sintagma adverbial. ¿Hay algún sintagma nominal que esté concordando con se lee? Desde luego aquí no. ¿Se lo puedo poner omitido? Él en este país se lee poco, obviamente es incorrecto. Aquel en este país se lee poco, es incorrecto. Ella en este país se lee poco. El verbo se lee, en tercera persona de singular, no admite sujeto. Es decir, esto es una impersonal refleja. Verbo en tercera persona de singular, con el morfema verbal se y sin sujeto concordando con ello. Impersonal refleja. Vamos con la siguiente oración. Se siente, pero este año no habrá regalos para los ganadores del concurso. Bien, lo primero que veo aquí es que en toda esta oración es una oración compuesta, porque tiene dos verbos. Se siente y habrá. Es una oración compuesta, esto todavía no lo hemos visto, es una oración compuesta, pero nosotros vamos a fijarnos, lo que nos pide el ejercicio es si esto, se siente, es un verbo de una pasiva refleja o de una impersonal. Tengo el verbo en tercera persona de singular, con el morfema verbal se. ¿Hay algo que esté concordando con siente? No. No hay ningún sintagma nominal que concuerde con siente, ni admite un pronombre sobreentendido que concuerde con siente. Él se siente, pero este año no habrá regalos, no. Ellos se siente, no. Ella se siente, pero este año no habrá regalos. Obviamente se siente, no admite no admite sujeto, por lo tanto es una oración impersonal. Vamos, es el verbo de una oración impersonal formada simplemente por el verbo, que sería núcleo, sintagma verbal, oración impersonal. Vamos con E. Se publicaron unos artículos muy interesantes en la revista del instituto. Voy al verbo. Publicaron. Está en plural. Se publicaron. Está en plural. Si está en plural ya no puede ser impersonal. Simplemente por el hecho de estar en plural es imposible que sea impersonal refleja. Pero voy a comprobar que efectivamente esto sea un verbo de pasiva refleja. Voy a ver que haya un sintagma nominal que esté concordando con publicaron. Y veo, si lo cambio a plural, se publicó unos artículos muy interesantes, se publicó un artículo. Se publicaron unos artículos muy interesantes, por cierto, unos artículos muy interesantes. Todo esto es el sujeto de se publicaron. Y es un sujeto paciente, porque hay alguien oculto, un agente, alguien es quien publica, pero no está en la oración. Alguien publica unos artículos muy interesantes. Es decir, es una pasiva refleja. El morfema se, el verbo, en este caso en tercera de plural, y un sintagma nominal que está concordando con el verbo. Pasiva refleja. Se publicaron unos artículos muy interesantes en la revista del instituto. Pasiva perifrástica. Unos artículos muy interesantes, sujeto paciente, fueron publicados, verbo en pasiva perifrástica, en la revista del instituto, y aquí sí que necesitaría o podría llevar un complemento agente, por los alumnos de tercero. Eso sería la pasiva perifrástica. Unos artículos muy interesantes fueron publicados en la revista del instituto por los alumnos de tercero. Complemento agente. Y en la voz activa sería: los alumnos de tercero publicaron unos artículos muy interesantes en la revista del instituto. Fijaos la diferencia entre la voz activa y la pasiva refleja. Los alumnos de tercero publicaron unos artículos muy interesantes en la revista del instituto.
Los alumnos de tercero, sujeto, publicaron, verbo, unos artículos muy interesantes, complemento directo, en la revista del instituto, circunstancial. Pasiva refleja. Se publicaron unos artículos muy interesantes en la revista del instituto. Se publicaron en la revista del instituto, predicado, unos artículos muy interesantes, sujeto, paciente. Siguiente ejemplo. Se come mucho en las cenas con amigos. Tengo el verbo en singular, con el morfema verbal se. Puede ser pasiva refleja o impersonal refleja. ¿Hay algún sintagma que esté concordando con se come? ¿Hay algún sintagma nominal que esté concordando con se come? ¿O se puede poner un sujeto omitido, un pronombre que concuerde con se come? Bien, efectivamente, no se puede. Por tanto, esto es una impersonal. Se come mucho en las cenas con amigos. Es impersonal. En equipo se trabaja de maravilla. En equipo se trabaja de maravilla. ¿Hay algo que esté concordando con trabaja? ¿En equipo él se trabaja de maravilla? ¿En equipo ella se trabaja de maravilla? No. Desde luego, por tanto, esto es de nuevo una oración impersonal, refleja verbo en tercera persona de singular con el morfema verbal se y no tiene nada que esté concordando con ello. Es todo predicado, en equipo se trabaja de maravilla. Circunstancial de modo y circunstancial de modo, los dos. H. Con este receptor no se escuchan bien algunas emisoras. Voy al verbo, escuchan, con el morfema verbal se. Está en tercera de plural, por lo tanto descarto que sea impersonal, pero voy a comprobar que efectivamente sea una pasiva refleja. ¿Qué sintagma nominal está concordando con escuchan? Algunas emisoras, efectivamente, porque si yo el verbo lo pongo en singular, con este receptor no se escucha bien una emisora o ninguna emisora. Pasaría a singular. No se escucha ninguna emisora. No se escucha ninguna emisora en singular. En plural, no se escuchan bien algunas emisoras. Por lo tanto, estamos en una pasiva refleja. Verbo activo con el morfema verbal se, en este caso en tercera de plural, y un sintagma nominal, algunas emisoras, núcleo determinante, un sintagma nominal que concuerda con él. Por lo tanto, todo el resto es el predicado, sujeto paciente, algunas emisoras, predicado, con este receptor no se escuchan bien. ¿Cómo sería esto en pasiva perifrástica? Pues muy feo, por eso decimos que la pasiva refleja es la oración, es el tipo de pasiva más natural en español, porque esto en pasiva perifrástica quedaría muy forzado, que sería algunas emisoras no son escuchadas bien con este receptor. Si os dais cuenta, es algo totalmente antinatural. Y la voz activa sería la gente o las personas no escucha bien algunas emisoras con este receptor. ¿De acuerdo? Y la última oración. Se busca cocinero con experiencia. Se busca cocinero con experiencia. Tengo el verbo en tercera persona de singular, por tanto puede ser pasiva refleja o impersonal, puesto que está en singular. Lo que tengo que ver es si algo está concordando con el verbo. ¿Hay algún sintagma nominal en esta oración u omitido que esté concordando con el verbo? Efectivamente, cocinero. Cocinero está concordando con el verbo. Se busca cocinero, se buscan cocineros. Esto es el sujeto. Sujeto paciente. El resto es el predicado. ¿De acuerdo? Cocinero con experiencia, perdón, sería el sujeto. Cocinero con experiencia. Esto sería el sujeto y esto el predicado. Un cocinero con experiencia es buscado en este restaurante. Veis que es una formación muy poco natural en español. Por eso la forma natural es se busca. Se busca cocinero con experiencia. Se buscan cocineros con experiencia. Esto es, por tanto, una pasiva refleja. Bien, espero que con
los dos vídeos anteriores, el de pasiva refleja e impersonal refleja, y con este vídeo donde hemos explicado cuál sería la solución de estos ejercicios, con ello os haya quedado claro cuál es la diferencia entre pasiva perifrástica, que ya lo vimos hace una semana, la pasiva refleja y las impersonales con se.